A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente estamos con ustedes para tratar asuntos eminentemente económicos sobre lo que está pasando en la economía ecuatoriana, en este programa que hemos denominado la crisis económica del Ecuador. Hemos tratado una serie de temas que tienen que ver con la economía, el sector externo, el sector monetario, el mercado laboral, que siguen con problemas sumamente serios, y naturalmente el tema más grave de todos, que tiene una influencia sobre el sector externo y la balanza de pago y amenaza al sistema monetario de la dolarización. Hemos tratado también finanzas públicas. Pero hoy por hoy se está preparando el presupuesto general del Estado que el gobierno debe presentar a fines de este mes a la Asamblea Nacional. La proforma que el día de mañana que se discute en la Asamblea será pues un presupuesto para el año 2019. Para tratar este tema nuevamente en forma más detallada, las finanzas públicas y el presupuesto del Estado, hemos invitado nuevamente a un distinguido economista, don Jaime Carrera, que está con nosotros para tratar este tema. Jaime, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa. Cuénteme cómo ve hoy por hoy, antes de hablar sobre el presupuesto del próximo año, hoy por hoy, cómo ve la situación fiscal en este momento. ¿Cuán grave usted nota? Bueno, gracias a la invitación. La situación es difícil, ¿no? No obstante que el gobierno ha reducido el déficit de manera importante, de 3.000 millones de dólares de enero a septiembre del año anterior. ¿Pero dónde está la reducción, Jaime? A 1.400 de este año. La reducción es realmente en los rubros de inversión. Ha habido un desplome de la inversión pública. Un desplome importante de la inversión pública. No obstante, el gasto corriente sigue creciendo. Comparado de estos meses, estos periodos, el gasto corriente crece casi el 4%. Anual. Entre enero-septiembre del año anterior a enero-septiembre de este año. Pero de ese gasto corriente, Jaime, el gasto salarios, eso iba. Eso crece el 3,5%. O sea, vale decir que el programa, el anuncio de austeridad, etcétera, 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 eso que se fusionan ministerios aquí y allá, empresas estatales, que se supone deben reducir el tamaño del Estado, todavía no se ven las cifras. No se ve ningún efecto en las cifras. Y yo dudo mucho que se vean efectos hasta diciembre, porque parece que no hay una voluntad real de reducir la masa salarial pública. Ahora, si el gobierno no reduce realmente la masa salarial pública, las cuentas públicas no van a poder sostenerse en el futuro. Jaime, asumamos que no quieren hacer nada de reducir la masa salarial, reducir el gasto corriente, y van a seguir insistiendo, supóngase usted, en lo que decía el gobierno anterior. La variable de ajuste es la inversión pública. Así que seguiré reduciendo la inversión pública. Pero ya no hay más espacio. Pero supóngase, Jaime, aún en esa circunstancia, ¿qué déficit usted cree que se terminará en el presupuesto del Estado este año? Más o menos. El déficit va a terminar alrededor de los 3.500 millones de dólares, incluso más bajo de lo que dice el gobierno, por la sencilla razón de que no hay dinero en la caja pública. Y eso le va a obligar incluso a reducir más del gasto
Y si ya no puede reducir más del gasto, va a acumular atrasos en los pagos. O sea, ahora, ya. el asunto tiene una doble dimensión, porque a pesar de reducir el déficit Ajá. a unos 3.500 millones, que ya es bastante, subsisten serios problemas de financiar ese déficit Ya. y pagar las amortizaciones. Ya. Vea usted que de aquí a diciembre, el cálculo es sencillo. Si de enero a septiembre el déficit es 1.400 millones y a fin de año se espera un déficit de 3.400, Ajá. faltaría cubrir un déficit de 2.000 millones en los 3 meses que faltan. Ya. 2.000 millones. Más unos 1.200 millones de amortizaciones del periodo de enero a marzo. Ahí se necesitarían ya 3.200 millones de dólares. Claro. Y este rato la caja pública no tiene $1 para nada. Eso sin considerar otros pasivos, certificados de Claro, tesorería y una claro. serie de cosas. Es decir, lo mínimo que necesita el gobierno hasta fin de año son 3.000 3.000 millones millones de dólares. Y mire usted que para financiar el déficit hasta septiembre, Ajá. el gobierno consumió los 3.000 millones de dólares de enero de los bonos Ya. soberanos, 500 millones de dólares de Goldman Sachs, de ese préstamo con garantía de 1.200 millones en bonos. Claro. Y ese préstamo hay que pagarlo cada trimestre la amortización. Ajá, No ya. es al fin del periodo. Ya. 360 millones de FLAR, Ya. otros préstamos de multilaterales, 100 millones del Credit Suisse, es decir, una cantidad de créditos para Ahora, me financiar dicen, eso. Jaime, que el gobierno estaría vertebrando, está haciendo consultas con los bancos de inversión en Nueva York, de hacer una operación parecida al RIPO anterior, pero por un monto más importante. Lo que se dice en el mercado es que están preparando una operación de 3.000 millones de emisión de bonos para darle en garantía en el RIPO, esa operación RIPO, 3.000 millones, y recibir 1.500 millones de dólares. ¿A qué plazo? Igual que el RIPO anterior, tal vez a 5 años plazo, ¿sí? Para tratar de decir, bueno, tengo caja y termino así el año. Pero a medida que pase eso, pues las tensiones se siguen acumulando al futuro, pues Jaime. Claro, van a seguir tensiones y las tensiones del déficit, del financiamiento van a seguir por varios años. Ahora, si salen hasta diciembre de esta manera, eso no tiene un soporte estructural sólido. Claro. Entonces, a partir del 2019 hasta el 2021, que ya tiene que presentar el presupuesto del gobierno. Veamos, toquemos ese punto. ¿Cómo ve usted? ¿Qué es lo que debería irremediablemente que incorporar en la proforma que va a enviar a la Asamblea Nacional? Porque tiene que incorporarlo, Primero, por ejemplo, sistema de pensiones, el 40%, por ejemplo. A ver, primero el gobierno tiene que presentar el presupuesto 2019 Ajá. con una programación hasta 2021. Sí. Y si los mercados no ven que esa es una programaón sólida, Ajá. sostenible, creíble, las dificultades de financiamiento van a seguir en el futuro. Ya. Ahora bien, para presentar el presupuesto 2019 el gobierno tiene que incorporar en gastos 1.500 millones del 40% de pensiones, que es más gasto público. Tiene que incorporar al menos una parte de las deudas de salud al Seguro Social, que son 3.000 millones. Ya. Tiene que pagar el próximo año esos bonos a los maestros, jubilados, maestros y maestros. burócratas, que la cifra no es clara, pero debe ser superior a 600 millones de dólares. Tiene que también incorporar el dólar adicional del petróleo para la región oriental, que sacaron una ley hace poco. Eso creo que son unos 400, 500 millones de dólares. Entonces, si el gobierno parte de un presupuesto de este año, ¿sí?, que va a tener una fuerte reducción de la inversión, y si no incorpora reducción de gasto corriente, el próximo año con estas incorporaciones el déficit se va a disparar y eso no va a ser manejable. Pero, Jaime, aparte de eso, comentario suyo, hay la ley de fomento productivo, Claro. que estipula un artículo, la obligación del gobierno de crear un fondo de estabilización del petróleo. Entonces, esto tiene relación, ¿cuál va a ser el precio del petróleo que va a constar en la proforma presupuestaria? Entonces, ¿cuál es el precio más razonable que usted pudiera sugerir? Yo ando pensando en un nivel de $55, no más. ¿Pero cuál es su opinión? Mira, yo creo que
el gobierno debería poner un precio de petróleo de alrededor de $42, el mismo el año anterior. El mismo de este año. El mismo de este año. ¿Por qué? Porque el Ecuador ya lleva 50 años girando alrededor del petróleo. Claro. Y seguimos en lo mismo. Es decir, el precio del petróleo es una variable. Es volátil. Exacto, es una variable, muy volátil el precio, claro. Y lo que genera el petróleo es distorsiones. Y los gobiernos creen que sube el precio del petróleo y que ya no pueden tomar medidas para tener cuentas públicas sólidas. Desplaza la acción del gobierno para tomar medidas. Usted recuerde que en los 80s y 90s, casi siempre, la variable del petróleo era una feria en la Asamblea, en el Congreso. Ajá, pues no. Ajá. No, hay que poner el precio, no $50, pongámosle 100 para que claro, haya superávit. claro. Y después el precio era bajo y Claro. cada gobierno dejaba al otro gobierno un déficit elevado y ahí tenían que tomar medidas. Claro. Entonces, si el gobierno ahora no es prudente, vamos a hacer lo mismo que se ha hecho siempre. Pero Jaime, fíjese, yo creo que en una u otra forma van a encontrar la salida, ¿no? Tomando una serie de decisiones como esa que corre en el mercado, que están preparando un nuevo ripo de esos montos, ¿verdad? Que no es muy conveniente, pero cuando los gobiernos están desesperados por dinero, cometen errores. Y eso es lo que está haciendo el gobierno actual también, cometer errores. Pero el mercado y la situación, Jaime, le está indicando al gobierno, amigo, toma decisiones para crear realmente ingresos fuera del petróleo y reduce el gasto corriente a la masa salarial. Y tercero, busca auxilio internacional del FMI. Son algunas cosas que el gobierno no lo ve todavía claro y creo que usted y yo estamos de acuerdo en que hay que tomar decisiones de esa naturaleza. ¿Qué podemos sugerir de eso, Jaime? Si no hay decisiones valientes y estructurales, el Ecuador no va a poder salir adelante. Por ejemplo, el IVA, ¿hay que subirlo? A ver, si preparan el presupuesto del 2019 como corresponde, Ajá. para que sea sólido en las señales económicas y fiscales de mediano plazo, tendría que subir el IVA al menos 2 puntos. Eso significa que más o menos unos 1.000 millones de dólares. Sí. Reducir los subsidios a los combustibles como corresponde, alrededor de unos 1.000 millones o 1.500 millones. Ya serían 2.500 millones. Eso generar ingresos. Y por el lado del gasto, reducir la masa salarial en al menos 1.000 millones de dólares. Entonces, con una estructura de ese tipo y con los gastos que hay que incorporar, se puede ya presentar una visión de mediano plazo hasta 2021 que sea sostenible. ¿Por qué, César? Por lo siguiente. Próximo año 2019, ¿no? Si es que no hay cuentas públicas sólidas, en 2020 hay que pagar los bonos 2020. Claro. 1.500 millones. Sí. En 2020 hay que pagar 500 millones del préstamo de Goldman Sachs. Ya son más 2.000 millones más. Son 2.000 millones, más del déficit que hay a 2020, más las amortizaciones que hay en 2020 y más otros pasivos. En 2019 y 2020 se van a estar cada año al menos 9.000 millones de dólares de financiamiento. Claro. De allí, si uno resta unos 1.000 millones que fluyen cada año normalmente de los multilaterales para proyectos, todo eso, faltarían 8.000. Digamos que de la deuda interna se puede hacer rollover de 1.000 millones, lo que no está ocurriendo ahora, porque nadie están pagando más bien la deuda. Les faltaría 7.000. Cada año salir a los mercados, César, a conseguir 7.000 millones de dólares. Hay mucha es imposible. limitación. Eso no es viable. A menos, no es Jaime, viable, no es viable. A menos que teniendo un programa sólido, que dé realmente confianza a los mercados, especialmente internacionales, sirva para acudir al FMI. Es que eso es lo que hay que hacer, porque si usted aumenta impuestos, reduce subsidios, reduce gastos, acude al Fondo Monetario con un programa serio, coherente, el Fondo Monetario puede desembolsar unos 8.000, 10.000 millones, allí sí le cambia totalmente la visión económica y fiscal del país, baja el riesgo país, y allí sí usted puede hacer operaciones de mercado en el futuro para colocar bonos y reemplazar esos bonos elevados que tienen tasas de interés de 8, 9, 10, 11%. Si no hay un cambio radical que es doloroso, que cuesta, porque nada está exento de costos, el país, señores, no va a poder salir adelante. Recuerde lo siguiente y hagamos una visión de futuro. 2019 complicado,
para salir. 2020 pagar bonos, año preelectoral. Preelectoral, Sí, sí. 2021 elecciones presidenciales. ¿Cómo vendrá el nuevo gobierno? ¿Cómo le deje este gobierno? ¿Cuál Claro. será el plan económico? 2021, 22, pago de 1.500 millones de otros bonos, y así sucesivamente. Entonces, mire usted, que cada vez, digamos que cada vez que se venzan los bonos soberanos, coloca nuevos bonos. Ajá. A 10, a 15 años. Claro. Se vencen los de 2022, otros bonos Otra a 10, emisión. 15 años. Se vence 2028, otra emisión. Como uno dice vulgarmente, patear y petear la pelota hacia el futuro. Condenado el país a la dependencia del mercado por décadas, César. Por décadas. Claro. Entonces, si no se da un vuelco ya, este momento, ¿y qué están pensando los mercados este rato? ¿Habrá otro default en el país? Claro. No se pagarán las deudas. Claro. Eso es lo que, Claro. eso es lo que nosotros no tenemos que decir, porque eso dicen los números. Claro, claro. Están ahí las Claro. evidencias. Ahora, Jaime, ¿no? la ventaja también de hacer un convenio con el FMI no solamente es lo que usted dice, ¿no? Sino que aglutina a otros organismos multilaterales como el Banco Como el Mundial, Banco Mundial, claro. como el Banco Interamericano y la CAF, que pueden sencillamente apoyar mucho más de lo que están haciendo actualmente al Ecuador para financiar proyectos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y sostener que los mercados privados internacionales reduzcan la tasa de interés, que usted dice, pues bajará el riesgo país, cosa que eso implica tasa de interés más baja, ¿no? Ahora, sobre todo esto lo que es deuda y lo que están comprometidos con garantías con petróleo, tiene China continental, extraordinario país, extraordinario gobierno. Pero bueno, esos contratos de preventa petrolera, Jaime, pues benefician fundamentalmente a China continental. Bueno, ellos luchan por sus intereses, está bien. Sin duda. Pero en Ecuador, ¿qué le parece a usted el hecho que alguna vez se sugirió al ministro de Petróleo lo siguiente? ¿Cuánto se le debe a China por esto? 5.000 millones de dólares. Bueno, vea, pues ahora que el presidente va a ir a China, que el presidente logre convencer al primer ministro chino y decirle, vea mi amigo, te debo 5.000 millones, recíbeme 5.000 millones en bonos a 20 años plazo, 5% de interés, 5 años de gracia, y eliminamos los contratos y me liberas todo el petróleo para venderlo en el mercado spot. Necesito esa liberación, Jaime. ¿Cómo le vería una cosa así? Sí, eso es algo que debe realizar, pero aquí hay grandes peros, ¿no? Los chinos no son tontos. Claro, claro, Los sí, chinos sí, ya sí. son una potencia mundial. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y ellos para darle nuevos créditos al Ecuador tendrán que también mirar los números. Sí. Y ver que las cuentas sean sólidas y que en el futuro el gobierno pueda pagar esos créditos que lo hagan. Entonces, por donde se mire, el Ecuador tiene que hacer los cambios estructurales que está obligado a hacer porque no tiene opción. Ahora, creo que el presidente Bachín en diciembre con el ministro de Finanzas, este pago que hicieron, este pago De 200 y adelantado pico de millones de 260 millones, que pagados con una parte del encaje y O sea, esa plata realmente estaba en un banco en China, pero era de propiedad del gobierno ecuatoriano, claro, esa plata que no ganaba intereses. No ganaba interés, estaba ahí garantizando el servicio de la deuda. Mira lo que son los chinos, ¿no? Ese préstamo de 2.000 millones era garantizado con ventas de petróleo y con un encaje allí en la cuenta inmovilizado para garantizar el servicio. El pago futuro, claro. Entonces el gobierno lo que ha hecho es pagar eso con ese encaje, poner algo más de la caja pública para liberar y pagar ese préstamo, con la intención de que China a lo mejor le vuelva a dar otro crédito. Claro. Habría que ver en qué condiciones Claro, y cómo claro. lo hacen. Y también liberar algo de petróleo para poder venderlo ya sea en el mercado spot o venderlo a mejores precios. Pero el Ecuador no tiene que engañarse, ni el país no tiene que engañarse. Ahora, Jaime, hay que hacer cambios estructurales profundos, ¿no? Ahora, Jaime, de lo que usted dice, no debemos engañarnos, etcétera, o ser demasiado optimistas, digámoslo así, ¿no? Pero con la tendencia que al mercados internacionales, algunos bancos de inversión, no todos, dicen que el precio del petróleo se va a $100 el barril, ¿verdad? El WTI, que para Ecuador sería prácticamente 95, pues, ¿no? 1, 2, que el ministro Pérez, ministro de Ecuador, le ha dicho a los interiores del gobierno, al Frente Económico y al señor presidente, vamos al año 21 a producir 700.000 barriles. Entonces yo asumo, Jaime, en esto que usted dice, pues que no hay que ser optimista,
de que a lo mejor el gobierno y el Frente Económico está confiando en esa información para no hacer el ajuste, que vengan los precios, suban a esos niveles, tengo suficiente dinero hasta pagar la deuda. Óigame, amigo, ¿por qué me piden que haga ajustes que me va a tener un costo social y político y todo el nivel de confianza que tengo, de aceptación, se me derrumba al 20%? ¿No cree usted que el gobierno está pensando en estas cosas? Yo digo, yo me temo que si está pensando en eso, se está engañando a sí mismo. Si está pensando en eso, está engañándose a sí mismo y está totalmente equivocado. En la caja pública, y seguramente esto verá gente del gobierno, y escúchennos bien, la caja pública no va a tener dinero. Así sube el precio del petróleo. No va a tener dinero y tienen que hacer los ajustes. Mire, si sube el precio del petróleo, este rato ya está en $70 casi vendiéndose. El WTI. Ya. Usted recuerde que las empresas petroleras todavía tienen deudas cuantiosas. Ah, no, todavía sí, todavía el gobierno les debe. Que tienen que ir pagando pagando y no han de terminar de pagar ni en todo el año 2019. Luego necesitan hacer inversiones. Sí. Necesitan hacer más inversiones. Y además, el Ecuador tiene que entender que el aumento del precio del petróleo jamás puede desplazar el ajuste que debe hacer el gobierno. ¿Por qué? Por la volatilidad. Claro. Este rato el precio del petróleo está subiendo por cuestiones geopolíticas, no por cuestiones de mercado realmente. Y esos factores no duran toda la vida. No duran toda la vida. Entonces, el gobierno tiene que aprender las lecciones del pasado. O sea, eso significa que si el precio va a subir, subirá por unos cuantos meses y luego viene el desplome. Y después el ajuste será mucho más doloroso. Pero es lo que está pasando este rato con la herencia del gobierno, y hay que remarcar eso, ¿no? Lo que tiene que enfrentar ahora el gobierno es la herencia del gobierno anterior. O sea, le dejó destruido totalmente. No es suficiente que el gobierno ni el presidente diga, hemos recibido un país o un gobierno quebrado financieramente. No es suficiente, sino que hay que responder a esa afirmación, pues, y eso implica tomar decisiones radicales. Tomar decisiones y cambiar totalmente la visión de conducción del Estado. El Ecuador necesita cambiar la conducción del Estado. Tiene que decirle la gente del gobierno a todo el país, estos son los números, esta es nuestra dirección, y por aquí vamos, pero con fortaleza. No se trata solo de salir a decir, el sector privado invierta. El sector privado va a invertir cuando vea realmente que tiene todas las seguridades para invertir. Sí, porque fíjese, lo que usted dice ahí, que es lo que algunos altos funcionarios del gobierno dicen. Amigos empresarios, inviertan pues. Ya tenemos la ley de fomento productivo que está en vigencia. Hay estímulos tributarios interesantísimos, cosa que es cierto. La cuestión de arbitraje internacional ya está también, etcétera. Lo que es el dinero electrónico para los bancos, se los he dado a los bancos, ya no va a ser monopolio del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas positivas, ¿no? Pero, a su vez, falta todavía ¿qué cosa? Yo digo, confianza, seguridad. Todavía los mercados no tienen confianza sobre la voluntad política del gobierno para que la economía entre a un terreno de estabilidad. Más bien hay peligros totales. Eso lo ven afuera, más que adentro, y dicen, oiga amigo, todavía yo no voy a hacer inversiones, pues yo no me voy a jugar en un proyecto de $10 millones para que mañana salga mal la decisión mía. Entonces el gobierno irremediablemente, como usted dice, Jaime, tiene que tomar decisiones. Y más específicamente, amigos, de lo que ha sugerido don Jaime, en que yo estoy de acuerdo. El IVA tiene que aumentar por lo menos en 2%. Por lo menos. El precio de los combustibles tiene que subir a un nivel que permita dar por lo menos 1.500 millones al gobierno. Y la masa salarial, que está en 9.500 millones más o menos, tiene que haber un 10% al año que viene. Eso va a ocasionar una serie de complicaciones sociales, políticas. Pero Jaime, supongo que usted está de acuerdo en esto, se necesita una transición que va a tener un costo social y político, pero hay que hacerlo. La economía exige eso, porque si no se hace, mañana va a pasar lo de Argentina. Es que no hay alternativa, César, porque además, usted recuerda después del boom de los 70s, ¿no? Asumió Roldós en el 80 la presidencia, y lo primero que hizo fue duplicar el presupuesto y subir sueldo a todo el mundo. Digamos, después, el Congreso le duplicó. Claro.
Y el presidente que en paz descansa no vetó nada. Ya, pero todas las distorsiones que se generaron en el primer boom petrolero fueron severas. Claro. Cuando Hurtado subió al poder, ¿qué tuvo que hacer? Ajustar totalmente la economía. Sí, sí. Usted recuerda que Quito era un polvorín. Sí. Pero había que hacer. Sí. Ahora lo mismo pasa ahora en el país. Y aquí sí no hay que darse pasos pequeños ni medidas. Hay un dicho ruso, César, que dice que para saltar de un lado a otro en un abismo, usted no puede dar 2 pasos, pues, porque si da un paso se cae el abismo. Claro, tiene que dar un gran salto. Claro. No hay alternativa. Claro. Y en Pero, esa situación está el país. Yo tengo la impresión que el frente político del gobierno, por X razones, alguna gente en el mercado cree que es por falta de liderazgo del director del Frente Económico, que es el señor ministro de Finanzas. Ese frente político sencillamente está teniendo éxito porque ha convencido al presidente: no tome esas decisiones, presidente, te vas a caer del poder. Yo personalmente creo que no se va a caer del poder. No. Nadie en el Ecuador está interesado, nadie, a excepción pues del señor Correa y su gente, pues, ¿no? Que cada vez son en un monto menor. Pero si toma las decisiones que usted ha sugerido y que yo estoy de acuerdo, Jaime, no se va a caer del poder. Si es que manejan bien, si el ministro de Finanzas, el ministro de Hidrocarburos entran a explicarle al país en forma seria: estamos quebrados, amigo, su gobierno nos dejó quebrado y por eso tengo que hacer estas decisiones. Así que, amigos ecuatorianos y empresarios, todos tenemos que colaborar en este ajuste. No se va a caer el gobierno, Jaime. No se va a caer y no tiene por qué caerse. El peor error es no enfrentar con valentía lo que se tiene que enfrentar. Porque si no lo hacen, el costo político va a ser mucho más grande. No solo el costo político, el costo social y económico, que es lo fundamental. Los políticos tienen que cambiar la visión de la política. Tienen que enfrentar las acciones como corresponde. Vea, César, después del boom de los 70s, tuvimos 80 y 90 de estancamiento económico, de vaivenes, de déficit. ¿En qué desembocó todo eso? En la crisis del 99. Claro. Y luego en la crisis del 99 tuvimos la dolarización. Para mala suerte del país, hubo otra vez el boom petrolero y nos olvidamos de todo. Claro, ¿ya? claro. Ahora ya estamos en otro declive. Claro. Y queremos seguir haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para tener otras décadas más de sufrimiento, para después otra crisis. Claro. Aquí se necesita una visión estadista del Estado, enfrentar las cosas como corresponden y llevarle a todo el país en esa dirección. Trabajadores tienen que entender esto, tienen que entender políticos, los sectores sociales, el gobierno, y esto hay que decirlo, César, porque si no lo hace el gobierno, nosotros al menos, esto se grabará, y después al menos tendremos la responsabilidad de haberlo dicho en su momento, porque no hay alternativa, tienen que entender eso, no hay alternativa por el bien del país. Ya. Estimados amigos, ustedes escuchaban a don Jaime Carrera, estoy de acuerdo con él, es necesario el ajuste, es necesario armar un programa sólido, coherente, por los menos 5 años futuros, y obtener la asistencia financiera del FMI, del Banco Mundial, etc. Es necesario, y el gobierno y el presidente no se va a caer si toma las decisiones que se han sugerido en forma concreta y específica. La economía no va a crecer este año como espera el gobierno, ni el año que viene. Va a haber estancamiento económico. Que haya estancamiento económico, reducción del estándar de vida de todos nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas, escúchenme bien, sin tomar medidas, eso es realmente censurable. Yo prefiero estancamiento económico con medidas de ajuste para crear las condiciones para el crecimiento futuro y la prosperidad futura. Pero hay una etapa transitoria que el gobierno tiene que entender y su frente económico entender que ya llegó la hora de no hablar más de diagnosticar nada, sino tomar las decisiones concretas, crear más ingresos y no de esta forma de que sube el precio del petróleo, sino lo que hemos sugerido aquí y que vamos a insistir. En este programa insistiremos esto porque es necesario. Presidente, toma decisiones, absorbe el costo político y social que eso significa.
Gracias, mis amigos. Volveremos la próxima semana con ustedes con otro tema. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.